la encuesta que debe generar preocupación. Y vaya que debe generarla. Hay una columna de Juan Carlos Tafur el día de ayer también al respecto. Dice, Ipsos, Opinión y Mercado, esta es la ficha técnica de la encuesta que voy a comentar ahorita, 1.202 personas, 95%, 18 y 19 de febrero. Pónmela, por favor. Preocupación, ¿ah? Ojo al piojo, acá hay una preocupación, debe haber una preocupación. En su opinión, ¿el expresidente Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y por eso fue destituido o fue más bien víctima de un golpe de Estado del Congreso que lo destituyó para poner en el poder a Dina Boluarte? Es interesante la última parte de la pregunta, ¿no? Porque, claro, vincula al Congreso con Dina Boluarte. Generan un eje maligno, ¿no? Desde el punto de vista de la izquierda que justamente quiere vender esta narrativa. Ya hemos visto el otro día a Aníbal Torres, Héctor Béjar. ¿Qué pasó con Duberlí Rodríguez? Yo la verdad cuando veo a un Duberlí tan politizado, yo digo, ¿ha podido ser Duberlí una persona que yo conocía, la veía tan coherente? ¿Una persona tan ideologizada presidente del Poder Judicial? O como por ejemplo ver al doctor Blume hablando, ¿no? Los caviares, y viendo también a Marianela Ledesma que ahora se piensa ser candidata presidencial. A mí la verdad me llama la atención. Entonces digo, pucha, tanto así estuvo en manos de gente tan ideologizada el Tribunal Constitucional. Es complicado, pero bueno. La pregunta, para poner en el poder a Dina Boluarte, repito, genera esa sensación, un eje entre el Congreso de la República y Dina Boluarte. Quizás si la pregunta no mencionaba a Dina Boluarte y solamente el golpe de Estado del Congreso, el resultado hubiese sido distinto. ¿A qué quiero llegar? Que la ineptitud, la mala reacción, la incapacidad del gobierno de Dina Boluarte y sus ministros, me he quedado pasmado con la entrevista a Jorge Chávez Cresta. Además, al final le quiso robar unos minutitos, ¿no?, en la entrevista a Mónica Delta, que dicho es paso nos lo robó a nosotros, y quiso leer un comunicado que tenía acá. Yo quiero informar también si me das unos minutos, y comenzó a leer, se ponía nervioso, claro. Parece que tiene que leer lo que Alberto Taro les ha dicho a todos sus ministros que repitan como monitos, que hay efectivamente la toma del poder por armas, por la fuerza. O sea, puede haber todo eso, viejo, pero la pelota está en cancha de este gobierno. Y si este gobierno es incapaz de poner orden territorial, controlar el territorio en Puno y en Cusco y en Madre de Dios, y ver estas escenas que me hacen recordar al Estado Islámico, cuando finalmente ponían a una autoridad y le cortaban la cabeza porque no estaban de acuerdo, igualito los ronderos poniendo un alcalde de rodillas para que pida disculpas por haber hablado con el Ejecutivo, cosa que es su labor. Si no puede controlar eso, si no puede controlar lo que escribe Jaime Altau respecto de la situación en Puno, que en Puno vimos esas imágenes que generaban, digamos, esperanza, ¿no? Ciudadanos de Puno bailando con miembros de la policía, con miembros del ejército, porque sí han habido excesos, lo más probable es que van a haber también delitos imputados por la Fiscalía, pero eso no es todo el ejército, eso no es todas las Fuerzas Armadas. La policía y las Fuerzas Armadas están para ayudarnos, y vaya que una buena parte de ellos han hecho bien su trabajo. Y lo otro tiene que investigarse y sancionarse. Pero no pueden. ¿Qué es lo que escribe acá? Que bailaron efectivamente y al día siguiente llegaron algo de 12.000 aymaras y que se pusieron bravos. Es decir, secuestrar a la ciudadanía que quiere trabajar, que quiere libertad. Tú puedes protestar todo lo que quieras y puedes protestar y hacer un paro el tiempo que quieras. Lo que no puedes es, sintiendo que tu paro no está teniendo las consecuencias o las respuestas que esperarías, obligar a todo el resto de ciudadanos a que se pongan en la misma situación que tú. No trabajes, no transites, no te muevas. Eso no lo puede permitir un Estado de Derecho. Vuelvo a la pregunta. Dice, Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado, 43%. Este es el total nacional. El Congreso hizo un golpe de Estado contra Pedro Castillo, 51%. Son 8 puntos de diferencia. Es decir, no es que sean 8 puntos, debería ser abrumadoramente. Es decir, y yo quisiera plantear, si es que reformulásemos la pregunta, ¿no? Decía, bueno, Castillo intentó hacer un golpe de Estado? Sí, 80%. El Congreso lo apretó, lo fiscalizó más de lo... Me imagino que también habría una mayoría que respondería que sí, eso sería la lógica, pero esto no tiene simplemente lógica y es preocupante, porque esa es la percepción de la gente. Y repito, se vuelve de alguna manera en una realidad. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace la ciudadanía? ¿Qué hacemos nosotros, medios de comunicación? ¿Seguir contando?
seguir finalmente informando. Por eso esa tontería de que veía algunos ahora en redes sociales, ¿van a seguir sacando de Pedro Castillo? ¿Por qué no van a...? Hay que investigar obviamente este gobierno. Se investiga y se fiscaliza a quien tiene poder y a quien tuvo el poder anteriormente también. Si no, no investigaríamos pues Lavajato. ¿Por qué se investiga? Porque no solamente, no es un tema de venganza ni nada de un gobernante que no te gustó, es justamente encontrar los delitos que cometió un gobernante y lo más importante es la parte punitiva, es decir, castigo, no hay impunidad, pero sobre todo la parte preventiva, es decir, bueno, aquello que sucedió, esos crímenes, delitos que se cometieron, ¿cómo puedo yo hacer para, reformando algunas cuestiones del Estado, evitar que se vuelvan a cometer? Esa para mí ha sido siempre, digamos, la gran carencia, más allá de la ineptitud de los fiscales Lavajato, respecto del tema Lavajato en general. No se ha hecho absolutamente nada por cambiar la forma de contratar con el Estado. Sí, es cierto, obras por impuesto y gobierno a gobierno ha mejorado, pero las corrupciones a nivel regional, Estado, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, siguen intactas. Siguen intactas. Y eso lo hemos visto en el gobierno de Pedro Castillo tras el tema Lavajato. Vamos ahora al desagregado. Porque en Lima sí hay una mayoría que cree lo que fue. Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado, 60%. Pero un nada despreciable 35% opina que fue al revés. Es bien dicotómica la pregunta, no es casi no, sí o no, no hay puntos medios. Pero bueno, eso es lo que planteo y esto se analiza. 35% dice que el Congreso le hizo un golpe de Estado contra Pedro Castillo. Otras ciudades, 38 a 56. Y en el Perú rural, 23% únicamente cree que Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y el 69% cree que el Congreso se lo hizo. Ahora, independientemente de esta percepción, analicemos el futuro del Perú en el corto o mediano plazo. Juan Carlos Tafur escribía el día de hoy, Boluarte y el Congreso pueden destruir a la centro derecha. Habla justamente y hace mención de otras encuestas en las que efectivamente mucha gente, la mayoría, habla de que no quiere izquierda extrema, no quiere derecha extrema, sino que buscaría, digamos, una derecha moderada y el centro político, centro derecha. Pero claro, si es que la ciudadanía, esta mayoría, ¿ok?, de 51%, que cree que el golpe lo hizo Pedro Castillo, a medida que esta centroderecha, si se quiere, que para mí no es tal, pero esa es la percepción también de la ciudadanía de lo que es el Congreso y de lo que es Dina Boluarte, en contraposición a Pedro Castillo. No es que sea pues Dina Boluarte derecha, nada menos real, pero esa es la percepción, nuevamente la importancia de considerar la percepción. Y dice, la gestión de la dupla Boluarte-Otárola y un Congreso montoyista, hace mención a Montoya, harán trizas a la centroderecha que se puede asomar si esta no marca distancia clara de los desmanes que se vienen cometiendo en su nombre en ambos poderes de Estado. Lo decía la semana pasada, si en verdad todos creen que porque las protestas han menguado, que se pueden quedar hasta el 2026, el panorama para el Perú en el 2026 va a ser mucho peor ahora. Mucha gente en el Perú dice, no, siempre, no, vamos a mejorar. Siempre se puede estar peor en el Perú. Siempre se puede estar peor en el Perú. Y si no se hace algo al respecto, pues así va a ser. Después no se asusten de un Antauro Humala y una persona mucho más radical y mucho más capaz que Pedro Castillo. Lo mejor para mí hubiese sido ponerle fecha a un adelanto de elecciones. No me vengan con la cantaleta para buscar la excusa de que el adelanto de elecciones sería ceder, ¿no?, a los violentistas, a los chantajes, al neosenderismo. No sería ceder, porque de eso se habló incluso antes de que Pedro Castillo, el corrupto, intente hacer ese golpe de Estado. Entonces, hacer algo de lo cual ya se había conversado anteriormente y se había planteado como una salida, no es ceder, pues, a los violentistas. A los violentistas hay que procesarlos. Hay que procesar a los violentistas, justamente para eso. Déjame terminar entonces. Por eso la importancia de entender la realidad, la percepción y buscar cambios. Si no, nos vamos, o sea, por 130 congresistas que se quieren quedar, ¿no?, y una Dina Boluarte y unos ministros que, ¿no?, parece que saboreasen quedarse hasta el 2026, vamos a comprarnos la posibilidad de que en ese año del 2026 la cosa sea mucho peor, el anti-establishment, la crítica al sistema que ya lo tenemos casi destruido sea aún mayor. Eso va a ser la muerte, peligrosísimo. En fin.